Mi nombre es Álvaro Toledo, soy pintor, fundamentalmente pintor, también grabador y hago también carbones, aunque realmente mis carbones pueden ser considerados como pinturas en sí mismos, en blanco y negro, porque no las considero, digamos, como una técnica preparatoria de mi trabajo, sino algo que tiene identidad por sí mismo, ¿no? He estado trabajando con la Galería Liano Navarro desde hace 20 años. Hemos hecho dos exposiciones individuales, una en 2008 y otra en 2017, con trabajos míos que hemos ido preparando con mucho tiempo, porque mi forma de trabajar es lenta. No puedo preparar una exposición cada 2 años, entonces con la Galería Navarro puedo trabajar de esa manera que me permite pues ir reservando la obra con mucho cuidado e incluso irla entregando a ciertos clientes que luego pues nos permiten exponerla con posterioridad. Y bueno, se me considera, y hay que aceptarlo, como un pintor realista. Este tipo de consideraciones a mí no me dicen gran cosa. No me considero un pintor hiperrealista, ni me interesa ese aspecto de la realidad, de búsqueda de la similitud con la fotografía, sino que me interesa una penetración en la realidad que sea desde la recreación del observado, ¿no? Que se hace mío. Por mi formación, pues soy una persona que me he movido siempre en un mundo muy racional, en conexión también con la arquitectura, por mis lazos familiares y de amistad. Y esto me ha marcado mucho formalmente. No soy una persona a la que le interese una aproximación a la realidad puramente mimética, sino que me interesa, digamos, penetrar en los aspectos formales profundos de la realidad. Y, y en eso ando fundamentalmente desde el principio, porque mi obra ha sido muy constante en, en, en sus, en sus aspiraciones, en el tipo de búsqueda, desde el principio, y yo creo que es muy coherente, sin grandes cambios, sino más bien unir encontrando cosas, nuevas técnicas, y desde luego siempre en conexión con el mundo que me rodea. Es decir, yo no considero que mi pintura está fuera del fenómeno de lo contemporáneo, porque creo que además en los viejos discursos digamos contraponían lo abstracto a lo figurativo, no tienen gran cosa que ver con lo que es el debate del arte contemporáneo, que tiene mucho más que ver con el papel del artista en la realización de la obra si la cuestión es más o menos figurativa. Y además, en relación con esto y la importancia que yo le doy a los encargos dentro de mi trabajo, es decir, que no es una forma de pintura alimenticia o que yo hago aparte de mi trabajo para exponer, parte de mis obras surgen de estos encargos, porque yo conozco, entro muchas veces en el espacio doméstico donde surgen la posibilidad de conocer espacios que si no, no sería posible, y hay cuadros como por ejemplo Retama y Plato de Virkala que surgen de este retrato porque es el propio espacio doméstico, que es una casa de Alberto Campo Baeza, que es del arquitecto, que es de la familia, y entonces me surge la idea, mientras que estoy pensando si representarlos en su propio espacio doméstico o hacer lo que finalmente hice, que fue trabajar con ellos en el estudio, pues surge la idea de hacer un carbón. Y lo mismo ocurre con el retrato frente al espejo de José María Calvo Sotelo, que es un cuadro, un proyecto de retrato muy especial en relación con el cliente, del que podríamos hablar también, a través del cual conozco parte de ese espacio doméstico que me hace hacer otro cuadro como es La Pasca 24. Es decir, que los retratos llevan a cuadros que si no, no hubieran surgido de no existir los encargos.
Entonces, al final es una dinámica que genera el trabajo por sí mismo. Para mí los encargos están siendo cada vez más y más importantes en mi obra y me ocupan cada vez más tiempo. Se me plantea un encargo por parte de un cliente que me solicita que haga el retrato de sus 6 hijos y con 2 requerimientos básicos, que son, por un lado, el cuadro debe funcionar como una unidad mientras que esté en posesión de los padres, pero el día de mañana debe ser posible separarlo en piezas independientes. No se me da ninguna instrucción de cómo debo solucionar el problema, pero rápidamente tiró la solución de un políptico como forma de construir el cuadro. Y luego, por otro lado, se me propone, digo, no se me propone, se me hace la exigencia de que la madre esté representada en el cuadro de una manera no necesariamente explícita, puede ser de una forma simbólica. Entonces el cuadro se soluciona, como he explicado ahora, como un políptico inicialmente propuesto en 6 piezas que luego tengo que ir modificando levemente porque me doy cuenta que existen unas diferencias de tamaño muy considerables entre los hermanos más pequeños y los hermanos mayores que hacen imposible representarlos en un espacio coherente estando todos en el mismo cuadro. Entonces, aunque yo propongo que cada pieza tenga 70 por 60, me veo obligado a hacer una cosa que yo llamo cuarterones, unas piezas suplementarias que en el caso de los cuadros, los niños más pequeños van en la parte superior y en los niños que son más mayores van en la parte inferior. Así soluciono el problema de diferencia de altura y los integro todos en el mismo espacio. Y el hermano más pequeño lo siento en una silla que tiene relación además con la parte paterna porque fue diseñada por el abuelo de este niño, que es Javier Carvajal, para Pabellón de España de la Exposición Universal de 1965 o de 1964, no recuerdo ahora bien, creo que el 64. Y entonces, pues así alzándolo un poco, pues por una parte solucionamos el problema de un niño que es muy difícil mantener quieto y lo equilibramos con el resto. Entonces el cuadro al final debería haber tenido 12 piezas, pero finalmente tiene 13 porque casi un año después de haberlo iniciado me doy cuenta que la hermana que he hecho primero, que es la niña que se llama Sol, que tiene un vestido rosa, pues se me ha quedado quizás un poquito baja respecto al resto y entonces decido dividir su cuarterón en 2 partes para alzarla levemente. Y luego viene el problema de representar a la madre, que se me plantea como una cuestión casi tan importante como la de los retratos en sí y que no puedo omitir de ninguna manera. Y entonces, claro, puesto que es un políptico y el cuadro la madre tiene que estar presente en todas las piezas del cuadro, pues finalmente lo que decido es representarla a través de un cordón dorado que va atravesando de izquierda a derecha el cuadro y entonces por una parte actúa como elemento simbólico que representa a la madre a través del cordón, que es pues una metáfora del cordón umbilical materno que los ha unido a su madre en el vientre y luego los une en el cuadro y además funciona como una llave, como una clave del montaje del políptico para el futuro, porque pasarán los años, inevitablemente los cuadros se separarán, como se separan los hermanos en la vida, pero siempre existirá la posibilidad de volver a juntarlos utilizando el lazo materno, que es el que los conecta entre sí. Otro proyecto reciente es Paseo de Gracia, que es otro encargo de un cliente que tiene una casa en Barcelona con unas vistas extraordinarias frente a la Pedrera y la Sagrada Familia detrás, que son únicas.
nadie más dispone de esta vista que yo sepa por la posición que tiene el edificio y entonces pues, se me propone hacer algún tipo de obra que tenga relación con la casa y no es tanto la casa como lo que se ve desde la casa. Y de esta manera surge la propuesta de este cuadro, que es una especie como de pequeño oratorio, o casi tiene la estructura de un tríptico flamenco, que se pudiera imaginar que tuviera unas puertas que cerraran sobre sí mismas para ocultarlo, y en ese establece ese diálogo cruzado entre el paisaje, el espacio y el interior y los elementos de la naturaleza muerta que hay sobre la mesa. Existen dos versiones del cuadro, una al óleo y otra al carbón, que acabo de terminar. Y en los elementos que están dispuestos en la naturaleza muerta están solucionados de una manera muy característica en mi trabajo, que son más motivo de elección más por sus características formales y por sus caracteres de fragilidad, inmortalidad, que por su aspecto sentimental, que no es tan importante. Está el plato de Virkala, que viene del cuadro de Retama y que es un plato de un diseñador escandinavo, y otros elementos, digamos, de tipo formal que tienen para mí relación con la arquitectura modernista de Gaudí, que se basa mucho en los elementos de la naturaleza y de tipo organicista, ¿no? Y bueno, pues es un cuadro que también me ha llevado muchísimo tiempo pensar y llegar a solucionar de una manera que me gustara atractiva. Hay una serie de cuadros que surgen un poco de la repetición o de repetición de temas. Pinto muchas veces cosas que están en mi entorno, situaciones que se repiten anualmente, y de esta manera, pues por ejemplo, surgen los cuadros de primavera, que son cuadros cuando empieza a entrar la luz por la ventana de mi estudio, que es una ventana con luz norte, pero que a partir de cierto momento en la primavera, en los atardeceres, el sol empieza a aparecer y produce sombras proyectadas en la pared que solo se producen en un cierto momento del año. Y entonces, normalmente, casi una vez al año hago algo que tiene que ver con ese fenómeno de las luces, que me interesa muchísimo, el fenómeno de la iluminación como elemento generatriz de la forma de las cosas, ¿no? Todo surge por la luz y la luz tiene muchísima importancia en mi trabajo. Cuadros como este son de lo más reciente que he hecho, pero igualmente, por ejemplo, cuadros como el que se puede ver aquí, que es Ramo del Adiós 1, Ramo del Adiós 2, son obras que surgen dentro de ese calendario habitual, pero que se convierten de repente en otra cosa. El cuadro Ramo del Adiós 1 toma casualmente un elemento que hay en el estudio, que son las flores del funeral de mi padre, que ha sido tiempo atrás, un poco menos de un año, y con las flores empiezo a hacer una naturaleza muerta de una manera totalmente, digamos, descontextualizada de lo que significan, pero me doy cuenta al hacer las flores y al hacer en el espacio con las rejas, con la arquitectura, que además es suya, que estoy haciendo una especie como de vanitas o de homenaje a mi padre sin haberlo pretendido. Y se convierte en algo no esperado. Esto ocurre muchas veces, y uno tiene un plan y de repente aquello se convierte luego en otra cosa. Ramo del Adiós 2, sin embargo, es ya un cuadro más premeditado. Es desde el primer momento un cuadro al óleo pintado con la intención de ser ese cuadro con un poco de despedida, ¿no? De mi padre, que había fallecido poco antes, y yo, pues, digamos, no había hecho esa despedida realmente hasta que hice estas dos obras. Primero de una manera inconsciente y luego de una manera ya totalmente consciente.